Se burlaban de ella por ser la partera del pueblo sin hijos propios, hasta que un ranchero viudo le pidió que se quedara para criar a sus pequeños. Doña Rancher había nacido en el reconocido viñedo de Choivet, en la comunidad de Cust Hollow, territorio de Wyoming, a finales del otoño de 1878. El aire de la mañana traía un filo helado arrastrando polvo por la calle principal de Dust Hollow. Las ruedas de las carretas golpeaban contra la tierra endurecida y el letrero de madera sobre la botica de Carter crujía con cada ráfaga. El olor a ungüentos y hierbas secas salía por la puerta entreabierta. Sarah May entró la escarcha aún pegada a su chal. Sus botas resonaron en las tablas gastadas mientras avanzaba hacia el mostrador. Llevaba doblada en la mano una lista de hierbas medicinales. Eran encargos para una mujer al otro extremo del valle a punto de dar a luz y ya sufriendo dolores. La tienda estaba en silencio salvo por el roce de los sobres de papel y el tintinear de frascos hasta que dos mujeres junto a los estantes hablaron lo bastante alto para que todos oyeran. ¿Ya viste quién acaba de entrar?, murmuró la primera con voz clara, como campana de iglesia. La partera sin hijos. La segunda soltó una risa burlona mirando de reojo a Sarah. Una partera que nunca fue madre. Si supiera lo que es tener un hijo, quizá entendería algo más que tijeras y hierbitas. Sarah fijó la vista en los tarros de milenrama y poleo, manteniendo firmes las manos, aunque los dedos se le apretaban contra la lista. La primera alzó aún más la voz. Si la gente fuera sensata, alejaría a sus criaturas de ella. Dios guarde a cualquier niño que toque. El pecho de Sarah se encogió, pero su respiración siguió pareja. Había escuchado cosas peores. Había sobrevivido a cosas peores. Desde el fondo la puerta se abrió de golpe. Unas botas pesadas cruzaron el piso y un vaquero de hombros anchos se detuvo a su lado. Su rostro curtido por el campo, el sombrero cubierto de escarcha, los ojos color trigo maduro. Antes de que Sarah se girara un tipo flaco cerca de la estufa, lanzó una sonrisa torcida. Pues miren nada más la doctora de bebés que nunca tuvo uno. Si eres tan buena trayéndolos al mundo, ¿por qué no empiezas teniendo el tuyo? Un par de hombres soltaron carcajadas. Sarah lo miró, su voz baja y serena. Está en mi camino, señor. Hágase a un lado. Antes de que respondiera, la voz del vaquero cortó el aire firme como un látigo. Ya basta. Su mirada sostuvo al burlón la mano apenas apoyada en la culata de su revólver. Ella ha salvado más vidas que todos los presentes juntos. Si tienes un problema, sal a la calle y sigue andando hasta que encuentres a quien quiera oírte. La tienda quedó en silencio. El hombre masculló algo y se apartó. El vaquero inclinó el sombrero. Luke Callahan. Manejo el rancho Callahan allá por Red Creek. Conozco el lugar, respondió Sarah. Luke se acercó al mostrador, dejó unas monedas y dijo: agregue sus compras a mi cuenta. No hace falta, alcanzó a decir Sarah. Sí lo es, respondió Luke, ahora con voz más suave. Mi hijo lleva días con una tos que no cede. Mi niña, ella necesita más de lo que yo puedo darle solo. Me harías un favor y además prefiero que estés lejos de las bocas necias de esta gente. Su mirada era firme sin compasión, pero sin dureza innecesaria. Sarah pensó en negarse, aunque la idea de su paciente en el valle y esos dos niños sin madre inclinó la balanza. Iré, dijo por fin. Luke recogió los paquetes y se los entregó. Entonces vámonos antes de que a alguien más se le ocurra abrir la boca. El viento helado atrapó la puerta al salir, cerrándola de golpe sobre la tienda enmudecida. Dentro nadie dijo palabra. Afuera el letrero de madera se meció con un crujido. Pero por primera vez en semanas, el peso de los rumores del pueblo se sentía un poco más ligero. El trayecto a caballo transcurrió callado, roto solo por el crujir de la silla y algún relincho del alazán de Luke. Sarah mantenía la vista en el horizonte donde los pastizales dorados se perdían en hileras de álamos. El aire traía un leve perfume de heno y humo de leña. Cuando el rancho apareció a la distancia, era más grande de lo que había imaginado: 2 graneros, un corral amplio y una casa de pino desgastado con un porche abierto como brazos extendidos.
Los cercos se prolongaban hacia las colinas y las reses pastaban tranquilas. Luke desmontó primero. «Bienvenida al rancho Callahan», dijo señalando el porche donde dos figuras pequeñas aguardaban. Matthew, de unos 6 años con el cabello algo largo y la camisa mal fajada, estaba junto a Ellie de apenas 3 que se aferraba a su brazo. Ambos iban descalzos con los rostros manchados de polvo. «Ella es la señorita May», anunció Luke. «Se quedará con nosotros un tiempo». La mirada de Matthew era cautelosa, calculadora. Ellie se ocultó tras él, asomando apenas cuando Sarah sonrió. «Hola», saludó con suavidad. «He escuchado que ustedes también mantienen muy ocupado a su papá». Los labios de Matthew se movieron como para sonreír, aunque la contuvo. Ellie solo se apretó más contra su hermano. Dentro la casa tenía calor, pero mostraba las huellas de un hombre, solo botas amontonadas junto a la puerta platos, sin lavar el fuego consumido. «No sabía cuánto tiempo planeabas quedarte», comentó Luke, mientras la guiaba por el pasillo. «Pero mandé arreglar el cuarto libre». Sarah se detuvo. «Cata, tú, el umbral». El espacio era pequeño aunque luminoso. Una colcha doblada reposaba al pie de la cama. Sobre la mesa, un jarro de barro rebosaba flores silvestres en tonos vivos de rojo y amarillo. En un rincón había una mecedora de madera gastada. «Mi esposa solía sentarse ahí», dijo Luke en voz baja. «Pensé que quizá te agradaría usarla por las noches». Sarah volteó a mirarlo, pero él ya había desviado la vista. «Gracias», susurró ella. El cuarto se sentía como algo más que un sitio donde dormir. Parecía un obsequio. Esa misma tarde, Sarah sacó de su pequeño bolso el viejo maletín de partera y lo acomodó sobre la cómoda. Había pensado quedarse apenas unos días, solo lo necesario para atender a los hijos de Luke. Pero más tarde, mientras se movía en la cocina preparando una cena sencilla, percibió la soledad que se respiraba en la casa de esa que ninguna pared logra ocultar. Después de comer, Ellie trepó a la mecedora y acarició con sus dedos las orillas de madera. «Mamá solía sentarse aquí», murmuró. «Imagino que era muy buena persona», respondió Sarah sintiendo un nudo en el pecho. Matthew, que levantaba los platos sin que nadie se lo pidiera, levantó la mirada. Lo era. Pero ya tiene mucho que se fue. Luke regresó del establo con el abrigo impregnado del aire helado de la noche. Sus ojos pasaron de sus hijos a Sarah, luego a la mecedora, y asintió levemente como si reconociera que ella estaba en el lugar correcto. Más tarde, con los niños dormidos, Sarah salió al pórtico. La pradera se extendía bajo un cielo cuajado de estrellas, el aire impregnado de aroma a salvia. Recordó otro pórtico, otro hogar, antes de que la fiebre le arrebatara a su esposo, y antes de aquella noche de invierno, en que su criatura llegó demasiado pronto para sobrevivir. Enterró a ambos con pocas semanas de diferencia, y su corazón se cerró como herida que nunca cicatrizó. Desde entonces se había dedicado a traer al mundo a los hijos de otras mujeres, sin permitirse pertenecer a ninguna familia. Pero esa noche, al escuchar el leve crujir de la mecedora adentro y ver las flores silvestres en la mesa, sintió algo que no se había permitido en años, una invitación callada. Y por razones que no supo nombrar, no la rechazó. No pasó mucho para que los murmullos se regaran. Al terminar su primera semana en el rancho Callahan, Sarah lo sentía como corriente fría filtrándose por debajo de una puerta cerrada. Se colaban aunque se refugiara en el trabajo. En la tienda del pueblo, 2 hombres se quedaron en silencio al verla entrar, sus ojos bajando al costal de harina en sus brazos. En el atrio, el domingo, la esposa del pastor le sonrió con cortesía, pero Sarah notó la mirada fugaz hacia otra mujer y el leve movimiento de desaprobación con la cabeza. En la cantina la charla era más cruda. Luke Callahan tiene a la partera sin familia jugando a la casita allá en su rancho, comentó un peón entre tragos de mezcal. «No me sorprendería que ande detrás de sus tierras», contestó otro arrancando carcajadas de los que estaban cerca. Incluso en la botica donde solo iba por medicinas, Sarah lo sentía el peso de las miradas siguiéndola, evaluando cada paso. Mantenía el mentón firme, la voz pareja con el boticario, pero para cuando llegaba a su carreta, la mandíbula le dolía de tanto apretarla. Una noche, después de una jornada larga atendiendo la tos de Matthew y la rodilla raspada de Ellie,
Sarah se quedó de pie frente a la ventana de la cocina, mirando hacia el patio oscuro. El viento empujaba nieve seca sobre el pórtico, susurrando contra las paredes. No alcanzó a ver las siluetas que se movían entre las sombras más allá del granero. Briggs sí las veía. Era un hombre corpulento con una cicatriz que le atravesaba del pómulo hasta la quijada del tipo que hacía su vida en lugares donde la ley llegaba tarde si es que llegaba. Él y otros 3 avanzaban como si fueran dueños de la oscuridad, acercándose sigilosos a la puerta lateral. Dentro del establo, Luke terminaba las últimas faenas del día. Escuchó el crujir de unas botas sobre la tierra helada, donde no debería haber nadie. Se quitó los guantes y salió al pasillo entre el granero y el corral. «Buenas noches, Briggs», dijo Luke con voz baja pero clara. El grandulón se detuvo y sus acompañantes se abrieron apenas lo suficiente para parecer un muro. «Venimos a platicar con tu huésped», contestó Briggs con un tono aceitoso. «Ella está dormida», replicó Luke, «y no me gusta que anden rondando mi patio a estas horas». Briggs sonrió sin alegría. «Será mejor que se vaya antes de que la gente se altere más. No le conviene a la fama de un hombre tener esa compañía». Luke dio un paso al frente hasta quedar a menos de 1 metro. La luz de la lámpara del establo se reflejaba en sus ojos como acero. «Mi reputación es asunto mío. Pero ustedes...» Su mirada se desvió hacia el corral donde la puerta oscilaba con el viento mostrando una reata colgada del poste. «Han sido descuidados esta noche». Uno de los más jóvenes se movió inquieto. «Vinieron a asustarla», siguió Luke con voz serena. «Pero imagino que no querrán que mañana vaya a contarle al sheriff de quién son las huellas que encontré junto a mi granero. Huellas que bien puedo seguir hasta la choza donde se están quedando». La mueca de Briggs se descompuso. Luke no necesitó alzar la voz. Bastó con dejar que el silencio se extendiera hasta que el frío se metiera más hondo en la piel. «Ahora», dijo Luke, inclinando apenas la cabeza hacia el camino, «pueden largarse y pensar mejor sus decisiones. O quedarse, y me encargaré de que cada rancho en 50 millas sepa que intentaron colarse en la casa de un hombre cuando sus hijos ya dormían». Nadie se movió durante un largo respiro. Entonces Briggs escupió sobre la nieve. «Vámonos», gruñó dándose la vuelta. Los otros lo siguieron, sus botas crujiendo, hasta que el sonido se perdió en la noche. Luke esperó hasta que desaparecieron. Luego cerró la puerta del granero y corrió el cerrojo. Dio la vuelta completa a la casa revisando pestillos y asegurando las contraventanas. Dentro, Sarah estaba en la pequeña sala con un libro abierto sobre su regazo. Ella levantó la vista cuando él entró. «Todo listo en el establo». Luke asintió mientras se quitaba el abrigo. Todo en orden. No mencionó a Briggs ni la puerta abierta, ni la reata colgando. No había motivo para inquietarla. En su lugar, echó otro tronco al fuego y pensó que al amanecer engrasaría las bisagras de la puerta del pórtico. Desde su asiento, Sarah observaba cómo las llamas crecían sin sospechar del peligro helado que había rondado su ventana, ni de la línea silenciosa que Luke había marcado en la oscuridad para que nadie cruzara su umbral. La pista hacia la verdad no tardó en mostrarse. Luke la halló en el mismo sitio donde nacían la mayoría de los chismes de Dust Hollow, sobre una botella en la cantina. Permanecía al fondo de la barra, sombrero bajo, escuchando mientras 2 peones compartían noticias que no debían. Le prometieron a Briggs un buen pago si lograba que esa partera se largara, dijo uno soltando una risilla. «Sí, la familia más rica del valle», agregó el otro. «El viejo Whitmore quiere a su hija instalada en el rancho Callahan. Asegura que ya es hora de que Luke tenga una mujer decente en su techo». Luke dejó que esas palabras se hundieran en su mente. Así que todo quedaba claro. Briggs no era más que un matón alquilado, una pieza en el plan de otro. A la mañana siguiente, Luke fue a ver al sheriff Dawson. Ambos se sentaron en la oficina trasera, una lámpara solitaria encendida y las ventanas empañadas de escarcha. «Quiero que los atrapen donde todos los vean», dijo Luke. Dawson se recargó mordiendo el extremo de un lápiz. «Eso significa hacerlo público, pero tiene que parecer real, Luke». «Así será», contestó él.
Solo necesito que tú y tu ayudante estén listos para intervenir cuando yo les quite el veneno de encima. El plan quedó trazado. 3 días después se corrió la voz de que Sarah May iría al pueblo por medicinas para los partos de invierno. El rumor se extendió más rápido de lo esperado, justo como Luke había calculado. En la mañana fijada, Sarah caminaba por la acera de madera rumbo a la tienda de Carter, sin imaginar que ella misma era la carnada. Luke aguardaba cerca de la herrería vigilando cada movimiento en la calle. El sheriff se apoyaba en el poste frente a su despacho, fingiendo liar un cigarro. Desde el otro extremo apareció Briggs, con el abrigo largo ondeando a cada paso. 2 de sus hombres lo acompañaban con las manos flojas cerca de las cartucheras. Se desplegaron lo suficiente para orillar a los transeúntes a los bordes de la calle. El corazón de Luke se aquietó, su respiración se mantuvo pareja. Sus ojos siguieron la mirada de Briggs clavarse en la espalda de Sarah. El grandote alzó la voz que se extendió sobre el aire helado. «Oye, partera». Sarah se quedó rígida, girando a medias. «Señor Briggs, tiene la mala costumbre de meter la nariz donde no lo llaman». Briggs dio un paso al frente. «Algunos piensan que tal vez necesitas un recordatorio para largarte antes de que las cosas se pongan peor». Su mano bajó hacia el revólver. La calle quedó en silencio. Luke se movió. Salió del umbral de la herrería en un solo movimiento fluido. Su revólver salió de la cartuchera casi antes de que lo pensara. El estruendo del disparo quebró la quietud rebotando contra las fachadas de madera. El arma de Briggs voló de su mano girando hasta caer en la nieve con un golpe seco. El grandote se sujetó la muñeca maldiciendo. La voz de Luke fue serena, casi helada. Ya basta. Todas las miradas en la calle se clavaron en ellos. Tenderos en las puertas, mujeres aferradas a sus canastas, vaqueros detenidos a mitad de paso. «Si vuelves a apuntarle», continuó Luke, «la próxima no iré contra la pistola». En ese momento avanzó el sheriff Dawson, la placa brillando bajo el sol pálido. «Briggs, tú y tus muchachos se ganaron un viaje a la cárcel. Tengo testigos de que andaban buscando bronca por encargo». «¿Eh?», alcanzó a gruñir Briggs mientras los ayudantes del sheriff le ataban las manos y arrastraban a los hombres lejos. Luke se volvió hacia Sarah. «¿Estás bien?». Ella asintió despacio, con los ojos aún fijos en el revólver medio enterrado en la nieve. «Creo que sí». Luke se quitó el sombrero en un gesto leve, su mirada firme en la de ella. «Entonces vamos por tus medicinas y regresemos a casa». Mientras caminaban hacia la botica, los murmullos empezaron. No eran las cuchilladas de rumor a las que Sarah ya se había acostumbrado, sino otro tipo de voces. Alcanzaba retazos. «Nunca vi un tiro tan limpio». Se plantó por ella. «Parece que no es como decían. Por primera vez, desde que puso pie en Dust Hollow, las miradas sobre ella se sentían menos como juicios y más como respeto». Tras ellos, la nieve aún guardaba la marca del revólver de Briggs, silenciosa señal de que la marea había empezado a cambiar. La nevada había caído desde la mañana, copos pesados, bajando de un cielo gris plomo. Al anochecer, los montones llegaban hasta las barandillas del pórtico, y el viento aullaba sobre la llanura abierta. Dentro de la casa había calor, pero otro frío distinto se había instalado. Ellie estaba enferma. Había comenzado con una tos leve 2 días antes, nada que pareciera grave. Pero al caer la tarde, su pequeño pecho se esforzaba más en cada respiro, y sus mejillas ardían con fiebre. Ahora yacía acurrucada bajo las cobijas, el sudor corriendo por su frente, los labios resecos y pálidos. Luke permanecía junto a la cama con sus manos grandes inútiles ante el fuego que consumía a su hija. «La nieve está demasiado honda para ir por el doctor», dijo con voz áspera. Sarah ya había puesto su bolso sobre la mesa y acomodaba frascos y telas. «Entonces hacemos lo que podamos aquí», respondió con calma, aunque rápida. «Tráeme agua limpia y aviva el fuego. Necesita calor, pero no demasiado», añadió. Matthew estaba parado en el marco de la puerta con los ojos muy abiertos, aferrado al poste de la cama. «¿Ellie va a estar bien?», preguntó con un hilo de voz que apenas salió. Sarah se giró hacia él hablando firme.
Lo estará si trabajamos juntos. Ve por más leña y quédate cerca. Durante las largas horas de la noche, Sara no se detuvo un instante. Preparó infusiones con corteza de sauce y marrubio, el vapor, llenando la habitación con su aroma amargo. Mojaba paños en un cuenco y los colocaba en la frente de Ellie, cambiándolos antes de que el calor volviera a subir. Cuando la respiración de la niña se hizo demasiado débil, Sara la sostuvo con cuidado sentándola contra su pecho, para aliviarle los pulmones. Le frotaba la espalda en círculos lentos, murmurando palabras suaves, que eran más ritmo que sentido. Luke traía agua, luego más leña, y al final se dejó caer impotente en la silla junto a la cama. «Ya he enterrado a suficiente familia», dijo con voz ronca. «No puedo». «No lo harás», lo interrumpió Sara con firmeza. «No esta noche». Las horas se estiraban. Afuera el viento golpeaba las paredes, pero dentro solo se escuchaba el chisporroteo del fuego, el tintinear de las cucharas contra el vidrio y la respiración entrecortada de Ellie. Cerca de la medianoche, la fiebre subió de golpe. Ellie gimió agitándose débil bajo las cobijas. Sara empapó un paño fresco y lo puso sobre el cuello de la niña, sintiendo cómo su propio pulso se aceleraba. Había visto a demasiados pequeños perder esa batalla y el recuerdo de su propio bebé diminuto y frágil, apagándose en sus brazos, amenazó con romperle la concentración. Lo apartó de su mente obligando a que sus manos siguieran firmes. «Quédate conmigo, chiquita», susurró. «No te vas a ir a ningún lado». Luke se movió a su lado, su mano rozando el borde de la manta. «Dime qué hago». «Mantén el agua fresca», contestó ella, «y háblale». «Reconoce tu voz», y él lo hizo. Le habló a Ellie de los becerros que nacerían en primavera de la yegua, que pronto pariría del arroyo que se descongelaba, y de las flores que le gustaba recoger. Su voz baja y constante llenaba los espacios entre los ataques de tos. La noche siguió. Sara medía las dosis con cuidado, logrando que Ellie tragara pequeños sorbos. Apoyaba su mano en el pecho de la niña, sintiendo cada respiro, rogando que no se detuviera. Poco antes del amanecer algo cambió. Los jadeos cortos y apretados se transformaron en respiraciones más hondas y pausadas. El calor de la fiebre empezó a ceder, dejando en su lugar una humedad fresca bajo la palma de Sara. Ella se recargó hacia atrás, soltando un aire que ni sabía que estaba conteniendo. «Ya pasó lo peor», dijo en voz baja. La cabeza de Luke se alzó buscando su mirada. «¿Estás segura?», Sara asintió. «Ya no está en peligro. Necesitará descanso, pero va a ponerse bien». Los hombros de Luke se desplomaron como si toda la lucha se le escapara del cuerpo. Miró a su hija y luego a Sara. A la luz tenue del fuego, sus ojos brillaban enrojecidos por el alivio. «Gracias», alcanzó a decir. Las palabras salieron ásperas como si tuvieran que abrirse paso a la fuerza en su pecho. Sara apartó un mechón de cabello húmedo de la frente de Ellie. «Es fuerte, la criaste bien». Pero al levantar la vista a Luke, seguía mirándola no solo con gratitud, sino con algo más. Algo callado que permanecía incluso cuando la tormenta afuera empezó a calmarse. Los días siguientes trajeron un cambio silencioso al ritmo de la casa. Matthew, antes reservado y vigilante, comenzó a buscar a Sara no con preguntas de deberes o faenas, sino con historias de lo que le importaba. Le habló del escondite junto al arroyo donde crecían moras silvestres, de la vez que él y su padre salvaron a un becerro atrapado en el lodo, y de cómo todavía soñaba con su madre algunas noches. Ella lo escuchaba sin prisa, sin forzar, dejándole marcar el paso. Ellie también se volvió más confiada. Casi todas las noches trepaba al regazo de Sara. Después de la cena apoyaba la cabeza en su pecho, y su cuerpecito se relajaba con una seguridad que hablaba de confianza. A veces se quedaba dormida allí, su respiración suave acompasada con el chisporroteo del fuego. Luke lo notaba. Veía cómo Matthew reía más fácil, cómo Ellie tarareaba mientras jugaba, cómo el aire de la casa se sentía más cálido, aunque el viento helara afuera. Y también notaba cómo Sara encajaba en sus vidas sin imponerse, cómo se movía por la cocina, el establo, los campos, como si siempre hubiera pertenecido allí. Una tarde se sentaron a la mesa con un guiso de res, papas y pan recién horneado. Nada lujoso, pero la mesa estaba llena y también las voces y las risas. Luke se descubrió sonriendo de esas sonrisas que salen sin pensarlo.
A mitad de la comida, el ruido de cascos sobre la tierra helada interrumpió la charla tranquila. Su sonrisa desapareció. Se levantó y fue a la ventana. 2 carretas se habían detenido afuera, y un grupo de hombres y mujeres bien vestidos bajaban de ellas. Al frente iba el señor Whitmore, alto de cabellos plateados y con la postura de quien está acostumbrado a salirse siempre con la suya. Detrás venía su hija Clara Whitmore, con las manos enguantadas dobladas con cuidado los ojos, repasando la casa con cálculo silencioso. Luke abrió la puerta antes de que pudieran tocar. «Buenas noches», dijo con sequedad. Whitmore inclinó el sombrero. «Buenas noches, Luke, pensamos que podríamos tener una plática». Adentro, Sarah sostenía a Ellie en sus brazos con Matthew pegado a su costado. Whitmore dio un paso al frente. «Nos enteramos de que recibiste a una huésped. Aunque no dudo de sus buenas intenciones, hay quienes opinan que otra disposición sería más conveniente para tu familia». Mi hija señaló hacia Clara. «Está dispuesta a ayudar a criar a tus hijos, manejar tu hogar y atender los asuntos del rancho». La mandíbula de Luke se tensó. «¿Vienes a decirme quién debe estar en mi casa?». La sonrisa de Whitmore no alcanzó a sus ojos. «Vengo a ofrecerte una opción que te evitaría muchos problemas». La mirada de Luke pasó de Whitmore a Clara y de nuevo al padre. Su voz salió tranquila pero con acero debajo. «El único problema que veo es un hombre creyendo que tiene derecho a decidir por mi familia». Los ojos de Clara Whitmore se entrecerraron un poco. «¿Crees que quedarte con una partera sin lazos, sin familia, es mejor para tus hijos que darles una madre que...». «Ella es su madre», interrumpió Luke tajante. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, firmes y claras como el cielo invernal. Detrás de él, Sarah contuvo el aliento. Luke avanzó acortando la distancia entre él y Whitmore. «La mujer que está en esa sala es parte de mi familia. Se ha ganado su lugar aquí de una manera que no tiene nada que ver con tus reglas, ni con las ambiciones de tu hija. El asunto por el que viniste termina ahora». Por un instante nadie se movió. Luego, el gesto de Whitmore cambió, el encanto resbaló de su rostro. Sin decir más, se dio media vuelta y caminó hacia la carreta. Clara lo siguió, la barbilla alta, aunque los pasos le salían apresurados. Luke los miró alejarse, el aire frío cortándole la piel. Cuando volvió a entrar, Matthew sonreía abiertamente y Ellie seguía aferrada al cuello de Sarah. Ella cruzó la mirada con Luke y algo callado pasó entre los dos. Un entendimiento compartido de que viniera lo que viniera del pueblo, las paredes de esa casa resistirían. El aire otoñal era fresco, cargado con mezcla de humo de leña y sidra de manzana. Faroles colgaban de los aleros de las tiendas, arrojando luz cálida sobre la calle repleta de gente. La feria de la cosecha había reunido a casi todas las almas de Dust Hollow. Rancheros con sus mejores sacos, niños corriendo entre los puestos y el coro de la iglesia cantando junto al kiosco. Sarah caminaba junto a Luke, con las manos escondidas en su rebozo, todavía sin acostumbrarse a las miradas cordiales y a los saludos que ahora recibía con naturalidad. Desde el problema con Briggs y los Whitmore, los cuchicheos hirientes se habían apagado, sustituidos por algo más discreto, casi curioso. Aún así, no esperaba que Luke la llevara esa noche hasta ahí. Se detuvieron en medio de la calle donde la gente del pueblo se reunía entre el kiosco y la tienda de abarrotes. La música flotaba en el aire y las risas recorrían la multitud. Entonces Luke se volvió hacia ella con la mirada firme. «Quédate aquí un momento», dijo, y subió al pequeño entarimado junto al kiosco. Las conversaciones se apagaron, la gente girando la vista hacia el ranchero alto de pie, bajo la luz de las lámparas. «Buenas noches, vecinos», empezó Luke, su voz clara sin esfuerzo. «No les quitaré mucho tiempo, pero hay algo que necesito decir, y todos deben escucharlo». Sarah sintió un estremecimiento. Permaneció inmóvil con la mirada de medio pueblo, alternando entre ella y el hombre en la tarima. Luke metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó una cajita gastada. La abrió y dentro brillaba un anillo de oro sencillo pero elegante, el aro suavizado por los años. «Mi madre usó este anillo la mayor parte de su vida», dijo Luke, con voz serena pero cálida. «Una vez me dijo que lo importante no era el oro, sino lo que representaba familia, lealtad.
la promesa de sostenerse en las buenas y en las malas. Su mirada recorrió a la multitud, y luego se fijó en Sara. He tenido suerte en mi vida, pero también he perdido más de lo que habría querido. Y sé que ha corrido la voz sobre la mujer que llegó a mi rancho sobre si de verdad merece estar ahí. Pues les digo ahora que sí que pertenece. Más de lo que cualquiera pueda comprender desde fuera. Bajó de la tarima y cruzó hasta donde estaba ella, la multitud apartándose en silencio. Frente a ella sostuvo el anillo entre los dos. Sarah May dijo al principio lo bastante bajo para que solo ella lo oyera, y luego elevando la voz hasta que resonó en toda la calle. El anillo de mi madre es lo único que jamás pensé entregar, pero esta noche se lo doy a la mujer en la que confío para mantener mi familia unida. Por un instante lo único que se escuchaba era el leve crujido de un farol balanceándose sobre sus cabezas. Sara sintió el peso de todas las miradas del pueblo, pero más aún el peso de las palabras de Luke, firmes e inconmovibles. Su mano tembló un poco cuando él deslizó el anillo en su dedo. Le quedó como si hubiera sido hecho para ella. Los ojos de Luke no se apartaron de los suyos. Has estado a mi lado en más de lo que jamás tuve derecho a pedir. Ahora te pido que te quedes no porque mis hijos te necesiten, sino porque yo te necesito a ti. En algún lugar entre la multitud se oyó un suspiro, otro carraspeo. Después el silencio volvió a cubrir la calle hondo y absoluto. Sara sintió que la garganta se le apretaba, pero alcanzó a mover la cabeza en señal afirmativa. «Lo haré», dijo. Su voz apenas fue un susurro, pero de algún modo se escuchó. La boca de Luke se curvó en una sonrisa leve antes de girar manteniendo su mano unida a la de ella para enfrentar al gentío. «Esta es mi familia», dijo sin adornos. Nadie se atrevió a contradecirlo. Algunos hombres inclinaron el sombrero en gesto respetuoso. Alguien cerca del kiosco empezó a aplaudir. Primero despacio, luego otros lo siguieron hasta que el sonido se expandió por la calle como un trueno lejano. Sara permaneció allí con el anillo tibio contra su piel, mientras el murmullo de la multitud se desvanecía al fondo. Por primera vez desde que llegó a Dust Hollow, no sentía que estuviera pisando tierra prestada. La primavera bañaba de oro el rancho Callahan, encendiendo los campos salpicados de flores silvestres. Bajo el viejo álamo junto al granero se habían dispuesto sillas sencillas, adornadas con guirnaldas de flores frescas. Amigos del pueblo, rancheros vecinos y el sheriff conversaban en voz baja, sus palabras flotando con la brisa templada. Adentro Sara se miraba en un pequeño espejo, alisando la falda de su vestido color crema de algodón suave con un toque de encaje. Le quedaba bien. Por un instante la mujer reflejada parecía lejana a la recién llegada que había puesto pie en Dust Hollow. Unos golpecitos en la puerta. Matthew asomó la cabeza. «¿Lista, mamá?» La palabra todavía la estremecía. Ella sonrió. Sí, él le ofreció su brazo con orgullo solemne. Entonces, vámonos. Salieron juntos a la luz del sol. Ellie, vestida de amarillo pálido, corría delante esparciendo pétalos desde una canastita. Su risa era tan clara como la mañana. Matthew caminaba al lado de Sara, guiándola hacia Luke bajo el álamo. Él la esperaba erguido con su mejor camisa y chaleco, oscuro sombrero en mano. Cuando sus miradas se encontraron, la sonrisa discreta de Luke le dijo todo. «Es tan bueno verte». «Estoy tan emocionado», dijo Jesse poniendo los ojos irritados de Brandon. La ceremonia fue sencilla. El pastor habló del compromiso a través de las estaciones, de cómo la tierra soporta el invierno confiando en la primavera. Sara escuchaba, pero su atención estaba fija en Luke, en cómo sus ojos nunca se apartaban de los suyos. Cuando el pastor los declaró marido y mujer, Luke la besó con una reverencia silenciosa, y el mundo pareció desvanecerse. Estallaron los aplausos, se alzaron sombreros, y los niños corrieron hacia ellos. Ellie se aferró a la cintura de Sara. Matthew sonreía orgulloso hacia arriba. Más tarde, cuando recogieron las sillas y el sol se escondía tras las colinas, Sara y Luke permanecieron en el pórtico viendo partir a los últimos invitados. El aire olía a heno cortado y madreselva. Luke se acercó apoyando la mano en su hombro. Su pulgar rozó la tela, gesto pequeño, casi inconsciente, pero cargado de sentido. Gratitud.
confianza, amor, callado. Ella le sostuvo la mirada. Era la misma firmeza con la que se plantó frente a Briggs, la misma cuando colocó el anillo de su madre en su dedo. En ese silencio comprendió la verdad de su camino. Recordó las palabras que antes murmuraban a sus espaldas la partera sin hijos. Luego pensó en la mano de Matthew en su brazo, en la risa de Ellie, en la caricia de Luke ahora. Ah. Solían llamarme la partera sin hijos, dijo suavemente. Ahora soy madre esposa y la mujer por la que un hombre del oeste estuvo dispuesto a sacar su pistola, solo para defender mi honor. La sonrisa tranquila de Luke iluminó sus ojos. Apretó su hombro una vez antes de que juntos se volvieran hacia la casa. Las luces del pórtico derramaban calor sobre el umbral de su nueva vida. Y así fue como Sarah May pasó de ser blanco de murmuraciones a convertirse en el corazón de la familia Callahan, demostrando que el amor, la lealtad y el valor pueden transformar hasta la frontera más dura en un verdadero hogar. Si esta historia tocó tu corazón, imagina los relatos aún no contados que guarda el viejo oeste. Amores prohibidos, heroísmos callados y lazos que sobreviven al tiempo. Suscríbete a Leyendas Vaqueras para más viajes inolvidables, al polvo, el peligro y la pasión de la frontera americana, donde las balas podían fallar pero los corazones nunca. Activa la campanita y no te pierdas la próxima travesía por los senderos más salvajes del amor.